Continuamos con el subtema 4.2, definición de norma de un vector y sus propiedades, vectores unitarios, definición de distancia entre vectores y sus propiedades, y definición de ángulo entre vectores, así como vectores ortogonales. Comenzamos con la norma de un vector. La norma de un vector en general se define como el producto interno del vector que quiero obtener su norma elevado a la 1 medio. Y lo representamos así con dos rayitas verticales. ¿Sí? Estas dos rayitas me están pidiendo la norma del vector v. Lo que ustedes ya conocen de geometría analítica es el módulo de un vector. ¿Sí? No le llaman norma, sino que le llaman módulo, que es el caso particular de la norma aplicado a vectores de R2 o R3. Sin embargo, en la definición es exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver cómo aplicamos esto con producto interno usual. Tenemos el caso entonces en el plano R2 o en el espacio R3. La norma es la magnitud o el módulo del vector. En otras palabras, es el tamaño del vector. ¿Cómo lo aplicamos entonces esto a R3, por ejemplo? Sería la norma del vector v, según la definición que acabamos de ver, es el vector v, otra vez con el vector v, producto interno, elevado a la 1 medio. Pero como estamos usando producto interno usual, puedo escribirlo como v producto punto v a la 1 medio. ¿Sí? ¿Quién va a ser el vector v? V va a ser el vector x, y, z. Voy a hacer ahora el producto punto del vector v consigo mismo. ¿Cuál es el resultado del vector v producto punto v? V producto punto v es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí? Luego, si esto lo elevamos a la 1 medio, es lo mismo que obtener la raíz. ¿Sí? Y esto era la expresión que ustedes utilizaban en geometría analítica para obtener el módulo o la magnitud de un vector v. Sin embargo, de forma general, es lo mismo que el producto interno del vector v consigo mismo a la 1 media. Veámoslo con este ejercicio. Es la misma regla de correspondencia que hemos utilizado desde el inicio del tema. Estamos haciendo el producto interno del vector u con el vector v, que son de R2. Y aquí me están pidiendo la norma del vector v con componentes menos 3,5, utilizando inciso A, producto interno usual en R2, o sea, producto punto, inciso B, el producto interno, este que hemos estado trabajando. ¿Ok? Entonces, inciso A, la norma del vector v es igual, esta es la definición de norma, vector v, producto interno, vector v, a la 1 media. Pero si estamos usando producto punto, cambio la nomenclatura y coloco mejor un puntito y ya sabemos que el producto punto es componente con componente. Menos 3 por menos 3, 9, más 5 por 5, 25. 25 más 9 es 34, a la 1 medio es raíz de 34, más o menos 5.8 unidades. Ese es el tamaño o la magnitud del vector v menos 3,5 con producto punto. Si ahora cambiamos el producto con el producto interno definido de esta manera, volvemos a aplicar la definición de norma. Primero sustituyo el vector v consigo mismo elevado a la 1 medio y aplico la regla de correspondencia del producto interno dado. ¿Sí? Aquí nada más es ir siguiendo esta regla de correspondencia que está encerrado en rojo y elevar todo el resultado a la 1 medio. ¿Okay? Aquí ya nada más desarrollé las multiplicaciones y posteriormente hay que sumar todo, queda un total de 114 elevado a la 1 medio, o sea, raíz de 114 es aproximadamente 10.68 unidades. Ese sería el tamaño del vector si utilizamos otro producto interno distinto al usual. Vamos a cambiar ahora ya del espacio vectorial, ya vimos suficiente de R2, vamos a pasar ahora a un espacio vectorial de polinomios de grado mayor o igual a 2 con coeficientes reales
y un producto interno definido de esta manera. En los polinomios no hay producto interno usual, eso nada más aplica para Rn. Cuando trabajamos con polinomios y matrices, forzosamente me tienen que decir quién es el producto interno, ¿no? O el producto que vamos a trabajar. Aquí el producto interno me dice que si operamos al polinomio P con el polinomio Q, apliquemos esta regla de correspondencia, que es la suma desde i igual a 0 hasta 2 del polinomio evaluado en i, el polinomio P evaluado en i, por el polinomio Q evaluado también en i. ¿Sí? Y me explican acá abajo que el polinomio P es un polinomio en general de grado menor o igual a 2, lo mismo para el polinomio Q, un polinomio de grado menor o igual a 2. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si este producto efectivamente es un producto interno o no. Y si sí es un producto interno, vamos a obtener la norma o el módulo de el polinomio 4x cuadrada menos 5x más 6. En realidad aquí, como son polinomios, ya no utilizamos la palabra módulo o magnitud. Eso de módulo y magnitud lo reservamos para vectores en R2 o en R3. Aquí, como es un caso ya más general, son polinomios, sí utilizamos la nomenclatura pues general, o sea, la norma. ¿Okay? Pero la definición es la misma. Primero vamos a entender qué nos está queriendo decir aquí esta regla de correspondencia, porque de pronto se me asustan de que ven aquí una suma y dicen, ¿qué es eso? Está sencillo. Miren, vamos a desarrollar primero esa regla de correspondencia para que quede un poquito más claro. Dice, la suma desde i igual a 0 hasta 2. O sea, mi primer elemento i es 0. Y lo voy sustituyendo aquí. Entonces me quedaría P evaluado en 0 por Q evaluado en 0. Luego, más, porque es una suma, lo mismo, pero ahora con I igual a 1, o sea, P evaluado en 1 y Q evaluado en 1. Luego, más, otra vez, pero ahora evaluamos en 2. Esto que escribí aquí es lo mismo, pero desglosado de esta suma. ¿De acuerdo? Y ya no le sigo porque me dice la suma que vaya desde 0 hasta 2. Ya llegué a 2, entonces ahí le paramos. El inciso A me pedía determinar si el producto es un producto interno o no. Para ello vamos a ir revisando cada uno de los 4 axiomas de la definición de producto interno. El primer axioma, recuerden que es el que tiene parecido con conmutatividad. P producto interno Q es igual a Q producto interno P. Ya sabemos que P producto interno Q es la suma de P desde I igual a 0 hasta 2 de P de I por Q de I. La suma del producto de dos elementos es igual a la suma del producto, pero puedo escribir el producto al revés, o sea, aplicar la propiedad de conmutatividad en la multiplicación. Por lo tanto, esto es lo mismo que Q de I por P de I. Y la suma desde I igual a 0 hasta 2 de Q de I por P de I es lo mismo que el producto interno de Q con P. Por lo tanto, diríamos que se cumple la primera propiedad. Se cumple. Si esto se les hace muy difícil, pueden utilizar, en lugar de la suma, utilizan la expresión ya desarrollada de la suma. Lo pueden hacer también con esto de aquí. Aquí lo que harían sería reescribir este mismo desarrollo, pero en lugar de poner P por Q, ponen primero Q por P. O sea, se cumple la conmutatividad aquí en esta multiplicación. ¿Sí? Lo mismo aquí, y da como resultado el producto interno de Q con P. O sea, por donde lo vean se cumple. Siguiente propiedad, distributividad. P producto interno Q más R es igual a P con Q, P producto interno Q más P producto interno R. Distribuimos ahí el producto interno. La forma más sencilla de demostrar que se cumple esta propiedad sería desarrollar lado izquierdo por separado, desarrollar lado derecho y comparar los resultados.
Eso se puede hacer o bien pueden hacerlo como lo voy a hacer yo ahorita. Vamos a partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho. El lado izquierdo de la igualdad es P producto interno Q más R. Aquí vamos a aplicar la regla de correspondencia del producto interno dado, que es la suma desde i igual a 0 hasta 2 del primer vector o el primer polinomio evaluado en i por el segundo polinomio evaluado en i, pero aquí el segundo polinomio es la suma de q más r, entonces coloco q más r evaluado en i. ¿Sí? Y aquí vamos a aplicar propiedades de los polinomios. Si tenemos la suma de dos polinomios evaluados en un escalar, es lo mismo que evaluar al polinomio 1 en el escalar más el polinomio 2 evaluado también en el escalar. O sea, vamos como a separar ahí esos dos términos. Por lo tanto, nos quedaría igual a la suma desde i igual a 0 hasta 2 de p de i por q de i más r de i. Aquí un paréntesis grande para que se vea que es parte de lo mismo. Y posteriormente podemos desarrollar aquí, ir multiplicando P de I por Q de I más P de I por R de I. Suma desde I igual a 0 hasta 2 de P de I por Q de I más P de I por R de I. Y lo coloco aquí entre corchetes porque todo pertenece a la misma suma. ¿Sí? Y por propiedades de la operación suma, la suma de todo esto es igual a la suma de este más la suma de este. Pero la suma desde i igual a 0 hasta 2 de p de i por q de i, ¿están de acuerdo que es lo mismo que el producto interno de p con q? Y luego la suma desde i igual a 0 hasta 2 de p de i por r de i es lo mismo que el producto interno de p con r, que era lo que teníamos del lado derecho de la igualdad, por lo tanto se cumple también el segundo axioma de producto interno. Siguiente axioma es el de el escalar que afecta al primer vector del producto interno. Aquí voy a desarrollar otra vez el lado izquierdo para llegar al lado derecho. De entrada tenemos que alfa por p producto interno q, de acuerdo a la regla de correspondencia, es la suma desde i igual a 0 hasta 2 del primer vector, o sea, alfa por p evaluado en i, por el segundo vector q evaluado en i. Luego vamos a aplicar aquí nuestros conceptos de los polinomios. Sabemos que alfa veces el polinomio evaluado en i es igual a alfa por p de i, o sea, podemos sacar aquí el escalar. Y me queda así, alfa por p de i por q de i. Luego, tenemos aquí un escalar alfa que multiplica a p de i por q de i y está de todo dentro de una suma. Ese escalar alfa lo puedo extraer de la suma, dejarlo aquí afuera, con lo que me quedaría alfa por la suma de i igual a 0 hasta 2 de p de i por q de i. ¿Sí? Y finalmente, la suma desde i igual a 0 hasta 2 de p de i por q de i en realidad es el producto interno de p con q y el alfa me queda acá afuera. Entonces sería alfa p producto interno q, que es el lado derecho de la igualdad, por lo tanto se cumple el axioma también, el axioma 3. Última propiedad, p producto interno, el mismo vector p, debe ser mayor a 0 siempre que p sea distinto del cero vector. ¿Quién es el cero vector de los polinomios, por favor? De grado menor o igual a 2. 0x cuadrada más 0x más 0. Muy bien. Entonces, p puede ser cualquier polinomio excepto 0x cuadrada más 0x más 0. Y en todos los demás casos se va a cumplir de que p, producto interno p, sea positivo, mayor que 0. Entonces teníamos que p, producto interno p, es igual a la suma desde i igual a 0 hasta 2 de p evaluado en i por q, perdón, otra vez aquí por p evaluado
en I. ¿Sí? Pero como tengo P por P, ahí puede quedar al cuadrado. Sería P evaluado en I, todo al cuadrado. ¿Ok? Lo que significa que aquí vamos a evaluar a P con un escalar, ya sustituyendo y haciendo las operaciones, me va a dar un número cualquiera, positivo o negativo, no importa, porque aquí lo estamos elevando al cuadrado, por lo tanto, independientemente de lo que me dé P de I, el resultado siempre va a ser positivo y la suma de números positivos es otro número positivo y de esa manera demostraríamos que el resultado siempre va a ser mayor que 0. La suma de cuadrados siempre es mayor a 0. Si no me creen, desarrollamos la suma. Suma de P de I al cuadrado es la suma de P de 0 al cuadrado más P evaluado en 1 al cuadrado más P evaluado en 2 al cuadrado. O sea, este va a ser positivo, este también va a ser positivo y este va a ser positivo. La suma también va a ser positiva, mayor a 0. Cumplen y podemos afirmar entonces que el producto dado es un producto interno en P. Inciso B, obtener la norma del polinomio 4x cuadrada menos 5x más 6. La definición de norma nos dice que la norma del vector P es P producto interno consigo mismo con P elevado todo a la 1 medio. Aquí conviene primero obtener P producto interno P para no ir arrastrando este 1 medio por ahí. ¿Sí? Entonces primero vamos a hacer P producto interno P. Aquí nada más sustituyo el vector P que nos están dando, 4x cuadrada menos 5x más 6, lo mismo aquí. Y ahora aplicamos la regla de correspondencia, que era la suma desde I igual a 0 hasta 2 del polinomio P evaluado en I por el polinomio P otra vez evaluado en I, entonces de una vez lo escribo así, al cuadrado. Y si desarrollamos esa suma, sería P de 0 al cuadrado más P de 1 al cuadrado más P evaluado en 2 al cuadrado. Vamos a ir evaluando este polinomio, por favor. Primero en 0. Si sustituimos a x con 0, ¿cuánto da? Sería 6 al cuadrado. Ahora, evaluado en 1, ¿cuánto da? 5 al cuadrado. ¿Y evaluado en 2? ¿Ok? Entonces, 6 al cuadrado más 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 205. Gracias. ¿Ok? Pero esto solamente es el resultado de P producto interno con P. Nos falta elevarlo a la 1 medio para que sea norma. ¿Ok? Entonces, la norma de P es 205 elevado a la 1 medio, raíz de 205. Lo podemos dejar así o obtenemos más o menos un aproximado, 14.31 unidades. Ese sería el tamaño del polinomio P. Ok, veamos ahora algunas propiedades que tiene la operación de la norma. Esto es un teorema, son propiedades que podemos aplicar sin andar demostrando ahí cada vez. Vamos a demostrar, yo creo que una, nada más para que vean que se cumple, pero no lo tienen que hacer cada vez, simplemente las utilizan. Nos dice que la norma de un vector siempre va a ser mayor o igual a 0. No hay forma de que la norma me dé un número negativo. Luego, la norma va a ser igual a 0 si y solo si el vector v es igual al 0 vector. Para cualquier otro vector v va a ser mayor a 0. Siguiente propiedad, alfa por el vector v, su norma, es igual al módulo de alfa por la norma del vector v. Aquí estas dos rayitas las asociamos con módulo en caso de que estemos trabajando con números complejos, ¿sí? O bien con valor absoluto en caso de que estemos trabajando con números reales, dependiendo del campo del espacio vectorial. Y la última propiedad nos dice que U más V, su norma, va a ser menor o igual
que la norma de U más la norma de V. Y precisamente el que quiero demostrar es el axioma 3. Ok, entonces demostramos que la norma de alfa por V es igual al módulo de alfa por la norma del vector V. Primero aplicamos definición de norma. Sabemos que la norma de un vector es igual al producto interno del vector consigo mismo elevado a la U medio. Ahora vamos a aplicar los axiomas de la definición de producto interno y las propiedades. ¿Qué pasa cuando tenemos un escalar multiplicando al primer vector del producto interno? ¿Cómo sale? Normal. Normal. Igualito. Y si está multiplicando al segundo vector, ¿cómo sale? Como conjugado. Conjugado, exacto. Ahí está. Y me quedo únicamente con V, producto interno V. Ok, aquí para poder trabajar con esto vamos a, porque aquí me quedaría todo a la U medio, entonces vamos a elevarlo todo al cuadrado. Vamos a hacerla, bueno, aquí lo dejo así, a la U medio, y aquí alfa por V al cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí lo puedo dejar nada más así. Y el producto interno de V consigo mismo lo podemos expresar como la norma del vector V, pero al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que la norma del vector V es el vector V, producto interno, el vector V a la U medio. Pero si nada más tengo V con V, es lo mismo que la norma al cuadrado. Aquí vamos a hacer el caso general, donde alfa es un número complejo, que estamos en el campo de los complejos. Si estamos en el campo de los reales, pues todavía más sencillo. Si alfa es un número complejo y hacemos esta operación, alfa multiplicado por su conjugado, por ejemplo, alfa a más bi multiplicado por a menos bi, que sería su conjugado, el resultado de hacer esta operación es igual a cuadrada más b cuadrada. Me queda solamente un número real, ¿sí? Esto lo pueden desarrollar con calmita y van a ver que llegan a esto, a cuadrada más b cuadrada. Y aquí tenemos que recordar nuestras clases de álgebra cuando veíamos el tema de números complejos. Tuvieron que haber visto el concepto de módulo de un número complejo, z igual a más bi. El módulo de un número complejo es igual a la raíz de la parte real al cuadrado, o el coeficiente de la parte real al cuadrado, más el coeficiente que multiplica ahí también al cuadrado. Eso es la definición de módulo de un número complejo. Por lo tanto, a cuadrada más b cuadrada, en realidad, a cuadrada más b cuadrada, en realidad lo puedo escribir como el módulo, en este caso el número complejo se llama alfa, módulo de alfa al cuadrado, utilizando esta definición. Por lo tanto, continúo aquí donde me quedé. Tendríamos que alfa por su conjugado es igual, bueno, es esto mismo de aquí, ¿no? Alfa por su conjugado es igual al módulo de alfa al cuadrado, y sustituyendo eso ahí, nos quedaría que la norma de alfa por v al cuadrado es igual al módulo de alfa al cuadrado por la norma de v al cuadrado. Si elevo todo a la u medio, me queda que alfa por v es igual al módulo de alfa por el producto interno de v, que sería lo que teníamos aquí del lado izquierdo de la igualdad, con lo que quedaría eso demostrado. Pasemos a otro concepto, trabajando también con la norma. Ahora vamos a ver distancia entre vectores. Ustedes ya saben cómo es la distancia entre vectores de R2 o R3. Ahora veamos cuál sería la definición general. Tenemos un espacio vectorial con producto interno y vamos a representar a la distancia de esta manera, la distancia entre el vector U y el vector V es igual a la norma de V menos U.
Restamos los vectores, obtenemos su norma y eso sería la distancia entre ambos vectores, ¿sí? Si lo observáramos en el plano, en R2, tendríamos, por ejemplo, a un vector U y a un vector V. Yo quiero saber la distancia que hay entre U y V, ¿sí? Para ello, o sea, la distancia es esto que hay aquí, ¿no? Eso es lo que quiero saber, cuánto vale esa distancia entre U y V. Pero para obtener este vector, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que restar V menos U. Ese vector, el verde, es V menos U, y si quiero conocer el tamaño, obtengo su módulo. Aquí puse el módulo de V menos U, pero recuerden que como estamos en el caso general, en lugar de módulo, vamos a trabajar con norma, y la norma son 2 rayitas, pero es lo mismo, sale de aquí. Ejercicio 3, obtener la distancia entre las matrices A y B con el producto interno A con B igual a, ¿esto qué es? En matrices, ¿qué es TR? Traza. La traza, ajá, de la multiplicación de A transpuesta por B. ¿Y qué es la transpuesta de una matriz? ¿Recuerdan? Exacto, cambiamos renglones a columnas. Bien, entonces queremos saber qué distancia hay entre A y B. Aquí arribita dejé en rojo la regla de correspondencia del producto interno que nos dieron. Y aquí está la definición de la distancia. La distancia entre un vector A y un vector B es igual a la norma de la resta del vector B menos el vector A. Entonces lo primero que vamos a hacer será obtener la resta de B menos A. Ya sustituí quién es el vector B menos quién es el vector A. Me van dictando, por favor, el resultado de esa resta por renglones, por favor. Exactamente. Bien, entonces lo primero que hacemos es restar a B menos A. Ahí está el resultado de B menos A, me da un nuevo vector o una nueva matriz. Ya que tenemos esa resta, vamos a aplicar la definición de la distancia, que nos dice que la distancia entre dos vectores es la resta de esos vectores, producto interno de ese vector consigo mismo, elevado a la 1 medio. Entonces aquí sustituyo quién es B menos A. Es esta matriz que acabamos de obtener, y aquí también sustituyo B menos A. Otra vez esta matriz. Es producto interno, todo a la 1 medio. ¿Sí? Simplemente estoy desarrollando aquí de mi definición, perdón, es la definición de la norma. La norma de un vector, pero aquí el vector es todo, B menos A. Y ahora ya puedo aplicar la regla de correspondencia del producto interno. Esto que tenemos aquí. ¿Qué nos dice la regla de correspondencia? Dice que la matriz A con la matriz B es igual a la traza de A transpuesta por B. Aquí la matriz A y B son las mismas, entonces se hace un poquito más sencillo. Voy a sustituir todo eso. Tenemos la traza de la matriz A transpuesta. Fíjense que aquí ya coloqué la matriz transpuesta, B menos A transpuesta. Cambié renglones a columnas. Renglón a columna, renglón a columna. Eso multiplicado por la matriz original, la matriz B menos A. Ajá. Y aquí, bueno, aquí ya es una multiplicación usual de matrices, renglón por columna. Me quedaría este resultado. Y luego a esta nueva matriz, a este resultado de la multiplicación, vamos a obtener su traza. ¿Cómo se obtiene la traza de una matriz? Muy bien, la suma de los elementos de la diagonal principal. O sea, vamos a sumar este con este con este, y prácticamente ignoro todo lo demás que está ahí en la matriz. ¿Sí? Esa es la traza. La traza sería 29 más 30 más 58 y todo eso elevado a la 1 medio. Estoy arrastrando este 1 medio de aquí. Raíz, exacto, raíz de 117, y eso aproximadamente, ¿cuánto es? Unidades. Esa es la distancia que tendríamos entre la matriz
A y la matriz B. ¿Y cuál sería la distancia entre la matriz B y la matriz A? 10.80. Lo mismo, ¿verdad? Me voy a regresar a la definición. Ahí está. ¿Están de acuerdo que la distancia de este punto a este punto es la misma distancia que de este punto a este punto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces la distancia de U a V es la misma distancia que de V a U. No importa cómo hagan aquí la resta, la distancia les va a dar lo mismo. Ajá, entonces no se tienen que aprender aquí el orden, nada más apréndanse que hay que restar los vectores y obtener su norma. Y eso es justamente lo que tenemos aquí en estas propiedades. Tenemos un teorema de propiedades de la distancia. Primero que nada, la distancia siempre va a ser positiva. Ya saben que no hay distancias negativas. Aquí tampoco va a haber distancias negativas. No es como que estemos inventando nada nuevo. La distancia entre dos vectores siempre va a ser mayor a 0. ¿En qué casos va a ser igual a 0 la distancia? Más bien, ¿no? Cuando el vector U sea el mismo vector que V. Ajá. Únicamente en ese caso la distancia va a ser igual a 0 si U es igual a V. Muy bien. Lo que acabamos de explicar, distancia de U a V es la misma distancia que de V a U. Y la última propiedad, la distancia de U a W es menor que la distancia de U a V, menor o igual, más la distancia de V a W. Esta la vamos a ver con más detalle en temas posteriores. Ahorita me voy a quedar aquí para demostrar que la distancia de U a V es la misma que de V a U. Partimos de la definición de distancia. Sabemos que la distancia de U a V, según la definición, era igual a la norma de V menos U. ¿Sí? Pero eso mismo lo puedo reescribir como menos U más V. ¿Sí? Simplemente estoy cambiando aquí el orden de los elementos de la suma. Y eso también lo voy a reescribir ahora, pero como menos 1 multiplicado por ¿quién? Si factorizo de aquí un menos 1, ¿cómo me quedaría lo que está ahí? ¿Sí? Si hacen esta multiplicación, llegan a lo mismo de aquí. Pero aquí tenemos entonces un escalar que multiplica a un vector dentro de la norma. De las propiedades que ya vimos de norma, sabemos que podemos sacar al escalar de la norma, pero sale como su módulo o su número, su valor absoluto. ¿Sí? En este caso sería valor absoluto porque menos 1 es un número real. Entonces no me afecta ahí la parte del módulo, sí me afecta valor absoluto. Eso por la norma de U menos V. Valor absoluto de 1. 1. 1. De tal forma que me queda pues nada más U, norma de U menos V. Y la norma de U menos V en realidad es la distancia que tendríamos de V a U. ¿De acuerdo? Y ya con eso queda demostrado. Siguiente concepto, ángulo entre vectores. ¿Ok? Nos dice, sea V un espacio vectorial con producto interno real y sean U y V dos vectores no nulos, o sea, no el cero vector de V. Decimos que el ángulo entre U y V es el número real teta en el intervalo entre 0 y pi, tal que se cumpla esta expresión. Coseno de teta es igual al producto interno de U con V sobre la norma de U por la norma de V. Aquí el ángulo siempre va a estar entre 0 y 180 grados. Tomamos el ángulo que se da entre el ángulo menor, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí en este esquemita tenemos al vector U y al vector V. Tomamos el ángulo más pequeño que se forma entre ellos. No tomamos este ángulo mayor a 180. Nos quedamos con este. Por eso nos da aquí el intervalo entre 0 y pi. ¿Ok? De sus clases de geometría analítica ya saben que el ángulo entre el vector U y V lo obtendríamos con ayuda del coseno de teta igual a U producto punto V entre módulo de U por
módulo de V. Ok, pues es lo mismo que tenemos aquí, nada más que generalizando. En lugar de producto punto, pongo producto interno, y en lugar de poner la norma, en lugar de poner el módulo, pongo la norma. Vamos a continuar con el ejemplo anterior de las matrices y vamos a obtener ya no su distancia, sino su ángulo. Habíamos obtenido la distancia, me voy a regresar a ese ejemplo porque creo que ya pasó un ratito. Este ejemplo, el ejercicio 3. Nos pidieron obtener primero la distancia entre A y B. Ahora vamos a obtener el ángulo que se forma entre A y B. Ese ángulo evidentemente no lo podemos medir geométricamente, pero sí lo podemos calcular. Ok. Aquí arribita ya les puse la regla de correspondencia de ese ejercicio. Era la traza del vector A transpuesto o la matriz A transpuesta por la matriz B. Y aquí está la definición del ángulo entre matrices. Aquí lo más conveniente para no hacernos bolas es ir obteniendo por separado. Primero vamos a obtener producto interno de A con B, luego vamos a obtener la norma de A, luego la norma de B y al final sustituimos aquí y despejamos al ángulo teta. Primero A producto interno B. A producto interno B, sustituyo aquí la matriz A, sustituyo la matriz B, y esto es igual, de acuerdo a la regla de correspondencia, a la traza de A transpuesta por B. Vamos a transponer esta matriz. Ahí está. Este es A transpuesta. Esta es la matriz B original. Y hay que obtener la multiplicación de estos dos. Si hacemos esa multiplicación, yo espero que ahorita ya nadie tenga problemas de multiplicación de matrices, pueden corroborar que van a llegar a este resultado, a esta matriz de 3 por 3, a la cual debemos de obtenerle su traza. Recordando que la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal, es decir, 9 menos 7 más 5, eso es lo mismo que 7, que sería nuestro resultado de producto interno de A con B. Listo. Ahora vamos a obtener la norma de A. ¿Cómo se define la norma? Recuerden que la norma de un vector es igual al producto interno del vector consigo mismo elevado a la U medio. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Sustituyo al vector A original, aquí otra vez al vector A, y eso a la U medio. Pero por regla de correspondencia del producto interno, sería la traza de la matriz A transpuesta por la matriz A otra vez, pero en su forma original, elevado a la U medio. Hay que hacer esta multiplicación de matrices. Les quedaría este resultado de aquí. Y luego obtenemos la traza del resultado de la multiplicación. Sumar 21 con 5 con 27. 21 más 5 más 27 es igual a 53, pero recordad que tenemos aquí un 1 medio, entonces sería raíz de 53. Lo voy a dejar así para que nos dé el resultado exacto. Okay. Ahora obtenemos la norma de la matriz B. Otra vez recordar que norma es el producto interno del vector consigo mismo a la U medio. Aquí sustituí ya a la matriz B y luego hay que obtener la traza de B transpuesta por B. Ahí está, aquí esta es la traza de la matriz B transpuesta, aquí la matriz B original. La multiplicación de estas dos matrices me da como resultado esta matriz de 3 por 3, cuya traza sería 26 más 11 más 41. No olvidar el 1 medio también, por favor. 26 más 11 más 41 es 78. Con el 1 medio sería raíz de 78. Y listo, ya tenemos todo para sustituir en la expresión de ángulo. Aquí de una vez ya puse despejado el ángulo teta, que era lo que me pidieron. Aquí estaba coseno de teta, entonces coloco teta igual al ángulo cuyo coseno es todo esto. Sustituyo lo que obtuvimos del producto interno de A con B, era 7, la norma de A, raíz de 53,
y la norma de b que acabamos de obtener como raíz de 78. Así como está, lo ingresan en su calculadora, ángulo cuyo coseno es 7 entre raíz de 53 por raíz de 78, y les va a dar como resultado un ángulo de 83.75 grados. Ejercicio 4, calcular el ángulo entre las funciones f de x y g de x utilizando producto interno definido como f producto interno g igual a la integral desde 0 hasta 1 de f de x por g de x diferencial de x. Este se parece un poquito a la que habíamos trabajado, pero en lugar de integral era suma. Pero la función f de x es igual a x y la función g de x es igual a e a la x. Entonces vamos a recordar un poquito de las clases de cálculo integral, porque aquí vamos a requerir integrar por partes, ¿sí? Que es el típico ejercicio del libro cuando les explican integrar por partes. Bueno, se nos está pidiendo el ángulo entre estas dos funciones con este producto interno. Sabemos que el ángulo es producto interno de los dos vectores, norma del primer vector, norma del segundo vector. Vamos a ir obteniendo, igual que en el ejemplo anterior, por separado, primero este, luego este y luego este. Obtengamos entonces f producto interno con g. Aquí ya voy a ir sustituyendo quién es f, o sea, x, y quién es g, que es e a la x. F producto interno g sería x producto interno e a la x, y de acuerdo a la regla de correspondencia de este producto interno sería igual a la integral de 0 a 1 de x multiplicado por e a la x. Sí, aquí me dice que multiplique que multiplique a las dos funciones. Diferencial de x. Listo. Les decía que aquí la integral que nos queda es la típica que se utiliza cuando explican integral por partes. ¿Sí? Vamos a resolver por partes. Para integrar por partes, recuerden que tenemos que elegir a u, a de u y a de b. ¿Quién sería aquí o a cuál de los dos nos convendría elegir como u? ¿Quién sería entonces de u? De x. Luego, ¿a quién elijo como de b? Y no olvidar de x. Me conviene elegir a e a la x como de b porque para obtener b ya queda fácil, ¿no? ¿Quién sería b? La integral de eso. E a la x. E a la X. E a la x. Bueno, entonces f producto interno g sería igual a u por b, o sea, u x por b e a la x, menos la integral definida de 0 a 1, e a la x y de u de x. Ok, entonces ya vamos a hacer la integral. Aquí la integral queda sencilla porque nos quedó de e a la x, entonces queda igual. Y evaluamos en nuestros límites de integración x por e a la x evaluado entre 0 y 1, y luego menos la integral de e a la x, me queda otra vez e a la x evaluado entre 0 y 1. Y eso es igual a ¿qué? Este primero nada más quedaría e, ¿no? Y este segundo quedaría como e a la x evaluado en 1 menos e a la x evaluado en 0. E a la 0 es 1. Y esto es igual a 1. Ya obtuvimos el numerador de esta expresión. Vamos ahora a obtener norma de f y norma de g. Norma de f sería en realidad la norma de la función igual a x. De la definición de norma, sabemos que la norma de un vector f es igual a f, producto interno con f, elevado a la 1/2, pero f era x. ¿Sí? Entonces nada más sustituimos ahí con la regla de correspondencia, la integral desde 0 hasta 1 de x por x, o sea, x cuadrada, diferencial de x, y todo eso
a la 1 medio. ¿Cuál es la integral de x cuadrada, por favor? Evaluado en 0 y 1 y luego todo a la 1 medio. ¿Cuánto daría x al cubo entre 3 evaluado entre 0 y 1? Sería igual a la raíz de 1/3 o bien 1 entre raíz de 3. Lo puedo dejar así o me puedo ver elegante y quitar las raíces del denominador, pero ahorita lo voy a dejar así y al final de todos modos tenemos que hacer las operaciones. ¿Ok? Ahora vamos a obtener la norma del vector g. El vector g era e a la x. Entonces aplicamos definición de norma igual a producto interno de g con g a la 1 medio. Sustituyo que g es igual a e a la x, otra vez e a la x, y aplico regla de correspondencia del producto interno, la integral de 0 a 1, e a la x por e a la x, ¿cuánto es? E a la 2x. Muy bien, e a la 2x, diferencial de x, y todo eso a la 1 medio. La integral de e a la 2x, ahí es con cambio de variable, ¿no? E a la 2x entre 2, evaluado entre 0 y 1, y todo eso a la 1 medio. Ok, vamos a evaluar con los límites de integración. Sería e a la 2 entre 2 menos e a la 0 es 1 entre 2 y todo eso a la 1 medio. Listo, ya tenemos todo. Ahora vamos a sustituirlo. Puedo desarrollar esto todavía un poquito más, pero mejor así lo dejo y lo sustituimos directamente en la expresión para obtener el ángulo θ igual al ángulo cuyo coseno del producto interno de f con g, ese nos había dado igual a 1. Norma de f es igual a 1 entre raíz de 3. Norma de g es igual a todo esto. Sustituyo aquí. Lo ingreso así como está en la calculadora y obtengo el ángulo θ. ¿Cuánto daría? Tenemos un ángulo de 14.2863 grados entre la función f y la función g. Oigan, y ya por último, para cerrar la idea de esto, veamos de una vez qué cosas son los vectores ortogonales. Si tenemos un espacio vectorial con producto interno, dos vectores decimos que son ortogonales si su producto interno es igual a 0. Recordemos de geometría analítica que cuando el producto punto es igual a 0, decimos que, ¿cómo son los vectores? Perpendiculares. Perpendiculares, exacto. En geometría analítica se usa la palabra perpendicular. Aquí en el caso general ya no podemos decir que dos matrices son perpendiculares o que dos polinomios son perpendiculares. Mejor utilizamos la palabra ortogonal, pero en definición es lo mismo que se tiene aquí para la perpendicularidad, nada más que aquí sería el producto interno de u con v igual a 0. ¿Okay? Eso sería el concepto de vector ortogonal. Y listo, chicos, con eso terminaríamos la clase de hoy.